Pues entonces yo voy a hablar de dos cositas. Primero voy a presentar un poco muy rápidamente los resultados así más punteros que hay en investigación con psicodélicos a nivel clínico. Y luego vamos a entrar en la parte de la neurociencia, de cómo estas sustancias pues, están afectando al cerebro y cómo están transformando nuestra realidad, o al menos cómo creemos que sucede. Entonces, así rápidamente, para los que no lo sepáis, ahora mismo estamos hablando de terapia asistida con psicodélicos. O sea, tal como estamos hoy en día, no es tómate un psicodélico y ya está, no, se tiene que introducir dentro de un contexto terapéutico. Eso es lo que dicen hoy a nivel mainstream. Luego, obviamente, muchísima gente aquí seguro que se ha beneficiado de psicodélicos sin haber ido a una terapia, o sea, que no es este el único modelo, ¿no? Pero este es el que se está aplicando a nivel clínico. También con personas que tienen psicopatología, que entonces a lo mejor necesitan un poquito más de apoyo, ¿no? Entonces este modelo pues tiene unas sesiones de preparación que depende del estudio, pues varían. Algunos tienen una, otros tienen 3. Luego, tras haber hecho la preparación en la cual el terapeuta pues conoce un poco al paciente, también le explica un poco lo que es la sustancia, cómo va a desarrollarse la terapia, cómo va a desarrollarse la sesión activa. Pues después de haber hecho eso, ya que el paciente esté preparado, pasamos a esa sesión psicodélica en la cual el terapeuta tiene un rol solamente de estar ahí apoyando y sosteniendo el espacio, no directivo, porque la idea es que es la inteligencia sanadora interna la que realmente está haciendo un poco el trabajo, y el terapeuta aporta ese entorno seguro, ¿no? Y ese contacto con un poquito la realidad. Y después parece que la integración es muy importante, ¿no? Te tomas un psicodélico, tienes un viaje fantástico y a la semana pues ya has bajado del afterglow y ya se te ha pasado todos los beneficios, ¿no? Pues es importante hacer esa integración de intentar traernos la experiencia de nuevo, aquellos aprendizajes al día a día. Entonces hay unas sesiones de integración después. Entonces, vamos a hablar un poquito de para qué tratamientos se han estado utilizando, ¿no? Entonces, está la depresión resistente al tratamiento, que es donde más se ha utilizado, personas que no han respondido a otros antidepresivos y de repente tienen esta terapia asistida con psicodélicos. Y bueno, en este estudio le dieron a unas personas un placebo, a otras una dosis media de 10 miligramos de psilocibina sintética, dosis media, y luego otra sesión, otra dosis más alta, otro grupo, dosis alta. Y entonces aquí podemos ver en estas gráficas las líneas azules, o sea, lo que se está midiendo en el eje X es cuánto disminuyen las puntuaciones de depresión. Entonces vemos que el azul, que es la que toma la dosis alta, pues es la que más disminuye. Os podéis preguntar, ostras, pero la que toma una dosis media y la que no toma nada están muy parecidas. Sí, puede ser, pero también puede ser, dicen los autores del paper, que podría ser porque las personas que no tomaron nada empezaron a tomar antidepresivos antes. Entonces podría ser que los antidepresivos estuviesen haciendo también ahí su efecto porque algo funcionan. Pero abajo podéis ver un poco en azul el porcentaje de personas en remisión. Pues a lo largo del tiempo, día 2, semana 1, hasta el final, la semana 12, en azul vemos el porcentaje en remisión de personas comparado con los otros, ¿no? Muchísimas más personas en remisión. Lo mismo en la respuesta sostenida a los 3 meses. Este es el estudio más grande que se ha hecho hasta ahora. Os quería hablar rápidamente porque se habla mucho de que en todos estos estudios han estado excluyendo a personas que tenían bipolaridad, ¿no? Por el riesgo a que desarrollen un trastorno maníaco. Entonces, se está haciendo un estudio para intentar utilizar el psicodélico para salir de la fase depresiva. Y aunque no hay un grupo control, estos son resultados preliminares, creo, a lo mejor ya están publicados. El caso es que vemos que hay un 86% de personas en remisión, esto es depresión bipolar, ¿vale? Para tratar la depresión bipolar a las 12 semanas. 86% de remisión de personas con bipolaridad. Aunque hay que decir que luego hay un estudio, una encuesta que se hizo también a otra gente, en la cual sí que se veía que las personas reportaban haber tenido episodios maníacos después de haber tomado psicodélicos. O sea, que ese riesgo existe, pero las personas decían que a pesar de esos episodios, les habían seguido siendo beneficiados por ellos. Ahora, muy rápidamente, hablamos de la depresión ligada a ansiedad terminal a nivel de cuidados paliativos, ¿no? Te hacen un diagnóstico terminal y las personas pues tienen mucha ansiedad, mucha depresión. Pues gente que tiene mucha depresión y ansiedad debido a este diagnóstico han hecho estos estudios y bueno, básicamente no os voy a explicar las gráficas, pero veis que hay una bajada muy fuerte de los efectos. Básicamente, bueno, os lo explico, venga. La línea roja, en esa gráfica de ahí, hay 2 grupos, ¿vale? Uno toma una dosis alta el primer día, o sea,
el grupo azul toma dosis baja al principio y el grupo rojo toma dosis alta. Vemos que la bajada de dosis de presión es mucho mayor en el grupo rojo, pero después el grupo azul toma dosis alta otra vez. Y entonces ese es el siguiente punto, o sea, tenemos el puntito. El primer punto azul, eso es, vale, han bajado un poquito simplemente por el placebo, por lo que sea, pero no han bajado tanto como el otro. Pero cuando toman la dosis alta, la segunda sesión, la gente azul, vemos que descienden otra vez un montón. Lo mismo pasa en este grupo de aquí. Hay dos grupos y vemos que cuando se toma la segunda sesión, que es en la línea verde, disminuye un montón en el grupo azul, que se había esperado, disminuyen los síntomas. Entonces, bueno, parece que estamos replicando esto. Ahora, ha habido un estudio que compara, porque claro, mucha gente dice, oye, pero yo estoy deprimido, pero estoy tomando antidepresivos. No, eso va después. Entonces, estamos viendo estos resultados y decimos, joder, qué buenos resultados son. Oye, ¿funcionan mejor que los antidepresivos? Entonces se hizo un estudio en el cual se comparó el efecto de un antidepresivo, que se les daba un antidepresivo a las personas o se les daba unas sesiones psicodélicas. Y aunque el estudio principal tomaron muchas medidas de depresión y en el estudio principal no, por temas estadísticos solo podían tomar una medida para ver si había resultados significativos y vieron que la psilocibina no parecía ser mucho mejor que las otras cosas. Pero eso fue cuando tomaron una medida de un cuestionario. Habían tomado muchos más cuestionarios. Cuando luego tuvieron en cuenta todos esos cuestionarios y hicieron otro tipo de análisis, en este análisis lo que ven, testean varias hipótesis, ¿no? La primera hipótesis es la psilocibina muestra cualquier tipo de superioridad al escitalopram. Segunda hipótesis, la psilocibina muestra una superioridad clínica, es decir, tú estableces unos criterios clínicos y es mejor que eso. Y tercera hipótesis, la psilocibina no es inferior al escitalopram. En la gráfica aquí abajo, bueno, los numeritos de aquí os están diciendo cuánta evidencia hay para esas hipótesis, ¿vale? Y entonces, en azul veis, si el número es mayor de 100, tenemos una evidencia extremadamente fuerte a favor de la hipótesis. Y aquí tenemos las tres hipótesis. Entonces, cuando nos vamos a la hipótesis de no es inferior, que es la de la última columna, vemos números altísimos. Por tanto, la psilocibina seguro que no es inferior a los otros antidepresivos. Cuando estudiamos las otras hipótesis, esos son, por cierto, varios cuestionarios, porque os he dicho que cuando tomaban una medida específica, no les daban, o sea, depende de cómo midan la depresión, pues claro, estamos utilizando cuestionarios que pues no son exactos. Entonces, ahí utilizan varios cuestionarios y vemos que los que están en rojo encuentran evidencia fuerte a favor de la hipótesis 1 cuando la hipótesis 1 es que tienen algo de superioridad, es superior de alguna manera. Es decir, cuando se estudian todas las medidas a la vez, parece que sí que se están encontrando indicios de que es superior o por lo menos no es inferior. Y entonces, ahora lo que iba a decir antes, se está hablando de, vale, yo estoy deprimido, estoy tomando antidepresivos, tengo que dejar los antidepresivos para tomar psicodélicos. Oye, esto es un problema. Bueno, pues entonces están empezando a hacer estudios para ver si realmente... Me encanta. Es que en la última seta crítica también hubo interferencia infantil. Entonces... estuvieron estudiando si había interacción con antidepresivos. Y entonces primero hicieron con pacientes sanos, cogieron a pacientes sanos y les dijeron, vale, te vas a tomar unos antidepresivos durante una semanita y luego te vamos a dar psilocibina y a otras personas no te vas a tomar nada y te vamos a dar psilocibina. A ver, y entonces lo que encuentran es que no parece haber tanta interacción con los antidepresivos recaptadores de la serotonina. Y, de hecho, ahora otros estudios están encontrando con DMT, este de aquí abajo, con MD, es muy preliminar los datos, pero las personas ya deprimidas toman psicodélicos con SSRIs, con antidepresivos, y otras personas no tienen antidepresivos y encuentran que el potencial del DMT es incluso mayor con las personas que tienen antidepresivos. A lo mejor porque el antidepresivo está haciendo que no tengas tanta ansiedad en la subida, no se sabe. Pero bueno, que el caso es que parece que a lo mejor podemos empezar a incluir a personas en los ensayos clínicos que están tomando este tipo de antidepresivos y que no tienen que dejarlos antes de tomarlo. Y ahora... creo que el último estudio que voy a presentar, porque es muy interesante, porque os estaba hablando, os he comentado cómo estamos utilizando estos modelos terapéuticos de preparación, integración, tal. Bueno, pues ha llegado un estudio de MindMed que está utilizando dosis altas de LSD
sin preparación y sin integración, solamente con acompañamiento. Ahora habrá que ver qué tipo de personas están cogiendo para el ensayo. Son personas con ansiedad generalizada, pero no ha salido todavía el paper, no sabemos si a lo mejor les han hecho un screening de asegurarse que han tomado psicodélicos antes, o sea, no sabemos, pero el caso es que no hay preparación, no hay integración, y están encontrando unos resultados bastante buenos. A las 4 semanas, mejoras significativas en el cuestionario de ansiedad en el grupo de 100, de dosis de 100 y de 200, y parece que la de 100 es un poquito mejor que la de 200, pero las dos, o sea, dosis altas del LSD, personas con ansiedad generalizada, sin integración y sin preparación. Entonces, bueno, pues esto es importante porque facilita, digamos, a lo mejor el acceso, ¿no? Ahora mismo es como, tienes que hacer toda la terapia, cuesta mucha pasta, pero si resulta que a lo mejor se puede hacer algo más cortito y acompañar a las personas solo, pues mira, aumentamos el acceso. A lo mejor hay mejor resultados si hay terapia, pero al menos sin la terapia también parece funcionar. Y bueno, ya el último estudio, las adicciones al tabaco. Se hizo un estudio en el cual tomaron personas que llevaban 30 años como mínimo, bueno, una media de 30 años fumando 19 cigarrillos al día, ¿vale? Y tuvieron un par de sesiones de psilocibina a lo largo de un proceso terapéutico que hicieron el programa Quit for Life, que es un programa para dejar de fumar tabaco, pero le incorporaron psilocibina. Y entonces lo que ven es que después de 6 meses tras la terapia, el 80% de las personas siguen sin fumar, lo cual, o sea, personas que llevan 30 años fumando un paquete diario. Y a los 12 meses el 67% seguía sin fumar, y luego hicieron un follow-up entre los 16 y los 57 meses y el 60% seguía abstinente. O sea, bastante interesante. Y ahora ya vamos a pasar a la neurociencia de los psicodélicos. Entonces, muy rápidamente, yo os explico la neurociencia solamente con esta diapositiva. Esta diapositiva tenemos ahí un cerebro en estado normal. Cada circulito pequeño enseña una zona de cerebro. Y las líneas que los conectan pues son la conectividad que existe entre las diferentes zonas. Entonces, ahí tenemos un cerebro normal. ¿Y qué pasa cuando tomamos psilocibina? El cerebro se convierte en eso. O sea, aumenta muchísimo la conectividad entre zonas que antes no hablaban mucho y zonas que antes hablaban mucho, ahora no hablan tanto. Cuando zonas trabajan conjuntamente, decimos que pertenecen a la misma red funcional. Entonces, nuestro cerebro, pues depende de cómo hagas el análisis, ¿no? Puedes dividir la actividad cerebral en varias redes, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la red visual, que se encarga de lo visual, la red atencional, para dirigir la atención con intención. Tenemos la red que dirige la atención automáticamente si de repente aparece algo que no te esperas. Tenemos la red motora. Tenemos la red que se encarga de procesar la información que viene un poco de la memoria, ¿no? O sea, tenemos estas diferentes redes, que cada una tiene diferentes... ¿Sí? No, quería hacer un comentario que es por eso que a veces puedes saborear el color amarillo cuando estás... Claro, se genera una sinestesia, también eso... Sí, puede ser por eso perfectamente. Y también por el tálamo, no sé si hay también, o sea, toda la desorganización se cambia. No voy a entrar en el tálamo porque no tengo tiempo. Pero sí, por esto se cree que es la sinestesia. Entonces tenemos estas redes funcionales. ¡Uy! Tenemos estas redes funcionales. Tenemos estas redes funcionales. Vale. Una de estas redes funcionales se llama la red por defecto. Y esta red, primero, se descubre cuando personas están haciendo un montón de tareas de laboratorio que requieren atención diferentes, y de repente los investigadores ven que siempre que las personas están en reposo y no están haciendo la tarea, estas zonas que veis en azul se activan un montón. Y luego se ve también que en tareas que requieren pensar sobre uno mismo, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre los demás, o sea, todas esas tareas que requieren trabajar con información social, información que está, digamos, en nuestros sistemas de memoria, pues activan a la red por defecto. Y entonces hay una zona, alante del todo, la corteza prefrontal, que cuando le dices a alguien que piense en sí mismo y demás, se activa mucho esta zona. Entonces los investigadores, al principio, cuando empezaron a investigar con psicodélicos, dijeron, ostras, vamos a ver, ¿qué pasa si yo mido la conectividad de esta zona? Es decir, esta zona, ¿con qué otras zonas habla? ¿Cuál es su mapa? Entonces toman ese círculo rojo que veis ahí alante del todo y estudian la conectividad de esa zona en estado placebo y encuentran el mapa de arriba. Todas esas zonas naranjitas son zonas con las que se conecta, son parte de la red funcional de esa corteza medial prefrontal. Cuando luego toman psilocibina y estudian la conectividad de esa red, de esa zona, vemos que se desconecta muchísimo de las partes posteriores. Es decir, la información de la parte de adelante no
no está llegando a la información, no se está integrando, ¿no? Porque se ha desintegrado la red. Y esta red, como os he dicho, trabaja con material interno, interior. Entonces, ¿qué es el material interno? Pues al final son conceptos que hemos ido aprendiendo, ¿no? Todo aquello que hemos ido aprendiendo lo hemos ido acumulando en mapas sinápticos, ¿no? Son sinapsis con diferentes fuerzas y tenemos esos conceptos de alguna manera acumulados de esa manera. Entonces, claro, cuando de repente se desorganiza la actividad del cerebro, pues todas esas representaciones semánticas que hemos ido generando a lo largo de nuestra vida, entre ellas la identidad, ¿no? De yo, esto es un micrófono, esto soy yo, este eres tú, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues yo soy Irene, yo hago esto, tal. Pues todo eso, esas conexiones que sostienen esa información, podemos ver que se desintegran. Y además, la red por defecto está compuesta por zonas asociativas, que son zonas que han evolucionado más tarde. Y se cree que parte de su rol es regular, inhibir a zonas más primitivas que están localizadas aquí, en el lóbulo temporal medial, ¿vale? El hipocampo, todas esas zonitas, la amígdala, que se encargan de la memoria y de emociones y... ¿otra cosa? Emociones y... no me acuerdo, pero de las emociones, ¿vale? Bueno, no me acuerdo, pero de las emociones, ¿vale? Esa parte emocional, subconsciente, está ahí. Entonces, cuando se desintegra la red por defecto, se desinhiben estas zonas y creemos que es por eso, por lo que entonces en la experiencia psicodélica tiene ese componente emocional tan potente. Pero además, si hablamos ya de ondas cerebrales, que nos gustan mucho las ondas, el alfa, el beta, el no sé qué, bueno, pues creemos que alfa está asociada a la red por defecto, mientras sabemos que cuando dormimos hay mucha onda zeta y delta que están asociadas a estos lóbulos temporales. Entonces, con la experiencia psicodélica lo que vemos es que hay un colapso de alfa, la red por defecto colapsa, alfa colapsa, y a medida que colapsa alfa, se dispara un montón la actividad zeta y delta. ¿Podría ser esto la razón por la que la experiencia psicodélica tiene ese componente onírico tan importante por estas ondas alfa y delta que vienen de esos sistemas más primitivos? Pues eso es lo que creen algunas personas. Cuando se estudia un poco la conectividad de estos lóbulos temporales mediales, se ve que se desconectan un montón de ese nodo posterior de la red por defecto, y además el grado con el que los lóbulos temporales se desconectan de las zonas asociativas más evolucionadas más recientemente predice muy bien el grado de disolución del ego. Entonces aquí hay algo que está sucediendo que parece que se están desorganizando esos sistemas de memoria y el ego pues está disolviendo, ¿no? Eso es un poco lo que creemos de la neurociencia, de la disolución del ego. Ahora rápidamente hablamos de los efectos visuales, porque no vamos a hablar de psicodélicos sin hablar de los efectos visuales, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos la conectividad. Están estudiando la zona de la conectividad de esta zona moradita de aquí, ¿vale? Cuando la estudian en estados normales encuentran la corteza occipital involucrada en procesamiento visual. Cuando de repente lo estudian la conectividad de esa zona bajo los efectos psicodélicos, ¿qué pasa? Que la actividad de esa zona ahora empieza a dominar la actividad de zonas más asociativas, más evolutivamente recientes, ¿no? Entonces es como que la información visual está dominando la experiencia. Estamos mucho más, y entonces eso pues también explica que estamos más en el aquí y el ahora, ¿no? Porque estamos prestándole más atención a los estímulos de aquí y ahora. Y ya, antes de pasar a la neurobiología, simplemente, pues también una cosa importante del estado psicodélico es ese pasar del estado hacer al estado ser, ¿no? El ser humano estamos siempre haciendo cosas, hacer, organizar este evento, hacer, y entonces eso es lo que se llama la red ejecutiva, que es pues planificar a largo plazo y organizar las acciones para conseguir esas cosas. Esa red ejecutiva, pues ahí cuando toman la conectividad de esa zona que es la corteza dorsolateral prefrontal, para los que quieran saberlo, típico nodo fundamental de las funciones ejecutivas, cuando toman la conectividad en estados normales, vemos esa red. ¿Qué pasa cuando se estudia la conectividad en bajos psicodélicos? Pues que vemos que la red de nuevo se desintegra y por eso a lo mejor pasamos de ese estado hacer al estado ser, ¿vale? Y entonces ahora vamos a hablar un poquito de... Vale, hemos estudiado qué está pasando a nivel de la actividad cerebral, ¿no? Pero ¿y por qué? ¿Qué están haciendo estas moléculas a nivel de las neuronas? ¿Cómo están interaccionando con las neuronas? Bueno, pues sabemos que los psicodélicos clásicos, porque hay diferentes psicodélicos, pero LSD, DMT, psilocibina, son agonistas del receptor 5-HT2A. Se unen a muchos receptores, ¿vale? 5-HT2A es serotonina, receptor de serotonina 2A.
se unen a ese receptor. Se unen a muchos receptores, ¿vale? Pero sabemos que si le damos a alguien una molécula que bloquea estos receptores y luego les damos un psicodélico, no tienen efectos psicodélicos. Entonces, de todos los receptores a los que se unen, los efectos psicodélicos son a través de este receptor y podemos ver cómo estas moléculas tienen una estructura muy similar a la de la serotonina, que la tenemos arriba, y abajo tenemos la psilocina, el DMT y el LSD. Entonces, a través de esos anillos, luego Santos a lo mejor os habla más de esto, no lo sé, parece que se une a esos receptores de serotonina 2A. Pero entonces os podéis estar preguntando, bueno, pero es que hay muchas moléculas que se unen a los receptores 5-HT2A. Para empezar, la serotonina, y la serotonina no es psicodélica. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la molécula psicodélica que se une al receptor 5-HT2A psicodélica? Pues para explicaros eso, primero os tengo que explicar un poquito rápidamente cómo funcionan las neuronas, ¿no? Entonces, las neuronas disparan neurotransmisores, transfieren, o sea, si ellas reciben información, le van a pasar esa información que reciben a la siguiente neurona, dependiendo de si reciben suficiente información para que se genere lo que se llama un potencial de acción, que es una corriente eléctrica que viaja a lo largo de una de las proyecciones de la neurona, lo que se llama el axón, y cuando llega al final esa corriente eléctrica hace que se libere un neurotransmisor al final, ¿vale? Entonces, para que ese potencial de acción suceda, tiene que superarse el umbral de carga positiva dentro de la parte que recibe la información de la neurona. Entonces, si está recibiendo mucha información excitadora, esos estímulos excitadores están haciendo que aumente la carga positiva, porque abren canales porque las células tienen canales en las membranas que se abren o se cierran, permitiendo el paso de iones a través de ellas. Al final, la célula es un sistema acuoso con sales disueltas y proteínas negativas. Entonces, se genera ahí, es un entorno positivo y negativo de cargas, ¿no? Y está la neurona todo el rato intentando encontrar el equilibrio de cargas, porque a través de ese cambio de cargas señaliza su interior, ¿no? Señaliza las cosas que tiene que hacer. Entonces, el receptor 5-HT2A en estados normales lo que hace es que cierra los canales de potasio de la membrana. ¿Cómo hay más potasio dentro de la neurona que fuera? Cuando esos canales están abiertos, el potasio está saliendo, porque hay más dentro que fuera. Entonces, si se cierran los canales de potasio, aumenta la carga de potasio, la carga positiva dentro de la neurona. Hemos dicho que para que se dispare el potencial de acción se tiene que superar un umbral de carga positiva dentro de la neurona. Entonces, el receptor 5-HT2A por sí solo la serotonina no actúa de neurotransmisor, actúa de neuromodulador porque no consigue disparar ese potencial de acción. Aumenta la carga positiva dentro de la neurona, está preparando a la neurona para que esté lista para disparar, pero no consigue disparar ese potencial de acción por sí solo. Eso es lo que el psicodélico cambia. El psicodélico, por unos mecanismos que creemos, que no voy a entrar en ellos, pero creemos que trabaja con otro receptor que lo inhibe, entonces hace que aumente muchísimo la carga dentro del interior de neuronal, suficientemente como para conseguir que la neurona dispare. Entonces, estas neuronas que antes disparaban y transferían información en función de la información que les llegaba del entorno, de las otras neuronas, de esos mapas que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida, esas conexiones, asociaciones que has ido creando a lo largo de tu vida, ahora eso desaparece. Ahora las neuronas están disparando caóticamente. Entonces, pues claro, llega el caos como la seta crítica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Vale, esos receptores son muy importantes, pero ¿y dónde están situados esos receptores de serotonina 2A? Pues aquí tenemos un mapa donde en rojo vemos esas zonas donde hay mayor densidad de estos receptores. Y esas zonas, para los que no lo sepáis, son zonas asociativas principalmente. Está la red por defecto y zonas en general muy asociativas, muy filogenéticamente recientes, ¿vale? Entonces ya eso es importante. Tenemos a neuronas disparando como locas en zonas que son que se encargan de integrar información a alto nivel. Y además, por si no es suficiente ese detalle, vamos a entrar a explicar la corteza cerebral, dónde en la corteza, porque hemos dicho dónde en la corteza, pero la corteza está a su vez estructurada en capas, ¿no? La corteza la coges, la cortas y hay capas, se llaman que hay capas. ¿Por qué son capas? Porque cada capa hay un diferente tipo neuronal, ¿vale? Entonces, resulta que las capas profundas de la corteza, que las tenéis, aquí tenéis neuronitas, ¿vale? Las capas profundas de la corteza envían información en esa dirección, que ya os lo voy chivando, es la dirección desde los niveles de mayor integración a los niveles de menor integración, ¿vale? Información que se llama top-down, reguladora,
mientras que las capas superficiales de la corteza mandan información en la otra dirección, es decir, información ascendente. Y creemos que los receptores, bueno, sabemos que los receptores 5HT2A están localizados en esas capas profundas de la corteza. Ahora, ¿por qué? Eso es muy, muy importante según la teoría de la codificación predictiva jerárquica. Pues esto es porque esta teoría dice que el cerebro lo que hace es generar un modelo del mundo. Tú vas generando, vas aprendiendo y toda esa información que vas aprendiendo a lo largo de tu vida la vas como acumulando en un modelo. Vas haciendo un resumen y vas acumulándolo en un modelo. Y ese modelo está todo el rato actualizándose con información que le entra. Es decir, te entra información, la comparas con el modelo y si no coincide, se genera un error de predicción que sirve para actualizar al modelo. Volvemos ahora a la corteza cerebral. Porque la corteza cerebral, además de estar organizada en capas, está organizada en columnas, que cada columna se encarga de un nivel de integración diferente de la información. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí a la columna X, que por las capas de abajo le está llegando información de las columnas superiores, que integran información a un nivel superior a ella. Y por las capas superficiales le está llegando información de las columnas corticales que integran información de un nivel inferior. Entonces, por un lado, le está llegando la información del modelo, lo que yo estoy prediciendo, lo que la columna del nivel superior está prediciendo que me va a entrar, y por el otro lado le llega información de fuera, de qué es la información entrante. Y entonces ahí en la columna hay unos circuitos muy complejos que calculan el error de predicción. ¿Cuánto se diferencia lo que me viene de las columnas de arriba con lo que me está entrando de las columnas de abajo? ¿Cómo se diferencia la información integrada con la información que yo estoy prediciendo con la información que me está entrando? Cuando no coinciden, se genera un error de predicción, que ahora ese error de predicción pasa a ser la información ascendente a la siguiente columna. O sea, ahora ese error de predicción, la siguiente columna lo va a utilizar como información entrante para compararlo con la información descendiente de la siguiente columna. Y así vamos generando, pues vamos actualizando nuestros modelos. Y entonces, claro, en la experiencia psicodélica hemos dicho que los receptores 5HT2A están situados en las neuronas de las capas profundas, es decir, esas neuronas que están señalizando los modelos, las predicciones del mundo, le están diciendo a los niveles inferiores, oye, me va a llegar esta información. Ahora esas neuronas que estaban sosteniendo esos modelos y esas predicciones están disparando como locas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se generan muchísimos errores de predicción porque el modelo ya no coincide con la información que le está entrando de niveles inferiores. Y todos esos errores de predicción pues, están haciendo que al final esa desintegración de los modelos está posiblemente generando esa experiencia inestable, ¿no? Que estás mirando algo y se mueve y es todo un poco inestable porque los modelos no están, pues no están prediciendo bien lo que hay. Entonces, esto es importante desde el punto de vista de la terapia porque al final lo que estamos haciendo, estamos reduciendo la confianza que tenemos en nuestros modelos. Entonces tú puedes haber generado un modelo de ti mismo que es un poco desadaptativo porque te crees que tienes que actuar de esta manera y de esta y ya esa es tu realidad y de repente se desorganizan esos modelos de ti mismo, lo que te da una actitud de principiante, te permite tener una ventana de flexibilidad donde poder mirarte desde la distancia y volver a revisar esos modelos, ¿no? Y esa flexibilidad en esos modelos pues da lugar a realizaciones, porque claro, cuando ya no estás demasiado seguro de algo, te permites cuestionarlo y eso da lugar a que de repente se den esos momentos de insight en los cuales de repente pues se transforman las ideas claro, ahora de repente algo que a lo mejor ya sabíamos, pero joder, ahora de repente tiene muchísimo más sentido porque estamos lo estamos viendo desde esta nueva perspectiva. Entonces eso, pues desde el punto de vista terapéutico es muy importante, ¿no? Se ha visto que la experiencia terapéutica está mediada por la experiencia mística. Cuanto más experiencia mística, mayor efecto terapéutico, pero a su vez también por los insights. O sea, hay un estudio por ahí que ve que son, de hecho, los insights, las realizaciones que tienes durante la experiencia mística, aunque luego hay otro que enseña que no, pero bueno, entonces eso todavía se está debatiendo. Pero bueno, que sea como sea, es muy importante estas realizaciones que tenemos. Luego también el nivel místico de conexión con el todo y no sentirte solo y demás, pues seguro que también es muy importante. Entonces, bueno, os voy a contar ahora el resumen y para los que quieran saber más también está mi libro que está fuera por si alguien lo quiere comprar y entonces para resumirlo todo es simplemente los psicodélicos desorganizan de forma dramática la arquitectura funcional del cerebro y hacen esto a través de unirse a ese receptor 5HT2A
porque hacen que las neuronas se pongan a disparar como locas y estas neuronas están localizadas en zonas altas en la jerarquía de procesamiento de la información que codifican los modelos del mundo, entonces se desorganiza el mundo y se da también una desinhibición de los sistemas más primitivos, permitiendo que esa información subconsciente y emocional que tenemos reprimida pues ascienda a la consciencia y podamos trabajar con ella. Entonces eso es todo por mi parte. Muchas gracias.